Ahí estamos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. En este día estamos aquí para transmitir este impacto glorioso de la ciudad de Mesa, Arizona. Soy la hermana Argelia Antolín y nuestro hermano Lucio, que hoy está con nosotros. Amén. Quiero bendecir cada vida, cada corazón allá donde están. Bendiciones a mis hermanos que hoy no pudieron venir, mis hermanas, Dios las bendiga. Estamos orando por ustedes. En este día estamos contentos. Quiero mandar un saludo allá a nuestros hermanos donde está la radio, en Chacaltianguis, Veracruz, a sus alrededores, donde nos escuchan nuestros hermanos, y en todas partes donde nos miren por medio del Facebook y el YouTube. Bendiciones, hermanos. Estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha sostenido aún en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Dios ha sido nuestro sostén. Quiero bendecir a mi hermano Lucio en este día porque es el portador de la palabra. Estamos transmitiendo en este día para Radio Júbilo. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos miran. Quiero decirles que Dios es bueno. Amén. Que muchos están en los hospitales, muchos ya no salieron, muchos con vida, pero nosotros aún Dios nos ha mantenido de pie. En este día quiero presentar a mi hermano la palabra con el tema "Si mi pueblo se humillare", un tema para la congregación, para la iglesia de Dios, pero también para aquellos que quieran humillarse delante de Dios. Y nos vamos a ir, hermano Lucio, ahí le dejo el lugar. Dios les bendiga, hermanos. Qué bonito es amanecer con ese corazón, ¿verdad? De predicarle al Señor en esta mañana. Y le damos gracias por todos nuestros hermanos que nos escuchan en Radio Júbilo. Bendiciones, hermanos, allá en Veracruz, Chacaltianguis, Veracruz. Y que bendiga al Señor a cada uno de ustedes que nos permiten abrir sus casas. Y estamos agradecidos con el Señor porque el Señor es muy bueno. Como dice mi hermana Argelia, muchos de nosotros nos enfermamos, muchos de nuestras familias están enfermos, pero sin embargo el Señor siempre está allí para restaurarnos, para sanarnos. Muchos de nosotros estamos cansados de trabajo, estamos cansados, como va la vida ahorita, que la vida es bien rápida, pero pues, el pueblo del Señor tiene que vivir lo suyo, tiene que amar a lo suyo, tiene que entregarse a Cristo Jesús, ¿no? Que es lo único que nosotros tenemos que hacer. En esta mañana vamos a leer en Crónicas capítulo 7, versículo 14. No sé si mi hermana ya lo... Sí, segunda de Crónicas. ¿Título qué? Capítulo 7. Versículo 14. 7, 14. Sí. Vamos a leer así. La palabra del Señor dice así: si mi pueblo, si se humillara mi pueblo, o abriré, cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré su rostro, y se convertirá y de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, es algo, dices tú, es algo muy pequeño, pero muchas de las veces nosotros como pueblo de Dios tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle al Señor. A veces en nuestras vidas hay aflicciones, pasamos por tiempos difíciles y no miramos la bendición en nuestra vida, ¿no? Y yo me enfoco mucho esto: si mi pueblo se humillara, dice la palabra del Señor, y buscáramos el rostro del Señor día tras día. Muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos a un Dios poderoso. Muchas de las veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es así. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Jesucristo. Si no estamos sujetos a Dios, estamos fuera, no estamos conectados, no somos un pueblo obediente. Nos falta mucho por aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre hacía algo, siempre nos enseñó algo, que siempre iba a los montes de los olivos a orar por usted y por mí.
Y imagínense, ¿por qué le digo que por usted y por mí? Porque dice la palabra de Dios que antes de la fundación de la tierra, Él ya nos había escogido, fíjense, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había escogido, ya había hecho un propósito para que nosotros estuviéramos aquí. Así es, amén. Y nosotros a veces renegamos, fallamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por el Señor, que un Dios todopoderoso invirtió su sangre precioso por usted y por mí. Pero el pueblo se tiene que humillar, el pueblo tiene que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que muchas personas hoy en día, que el tiempo es malo y las enfermedades están llegando, enfermedades que nosotros nunca habíamos conocido por el coronavirus, y no nomás es eso, las aflicciones que la gente tiene, pero aún sabiendo que está mal la gente, no se humilla, no busca el rostro del Señor Jesucristo. El pueblo tiene que ser inteligente, tiene que buscar a Dios, porque los tiempos son malos. Si usted mismo se ha dado cuenta, el tiempo se ha cortado mucho. Yo siempre le digo a mi hermana Argelia, si uno no se apura en los tiempos de que vas a estar sea en la iglesia, en tu trabajo, el tiempo se te va como agua. Se te va como agua entre los dedos el tiempo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos los días iban a cortar. ¿Sabe por qué? Porque para el pueblo que ha sido escogido para el Señor, se tiene que arrepentir y tiene que entregarse al Señor. Así es, y el pueblo tiene que ser humillado, tiene que arrodillarse, tiene que buscar al Señor. No nomás es cuando yo voy a la iglesia. Mucha gente se equivoca en esa parte. Piensa que nomás los domingos tenemos que buscar a Dios, y no es así. El pueblo de Dios tiene que buscarlo en las tardes, en las mañanas, en la noche antes de acostarse. Así como usted tiene un hábito de comer el alimento para el provecho de su cuerpo, así tiene que ser también en el alimento espiritual, la escritura. Si usted no lee su Biblia, si usted no busca al Señor en oración, ¿cómo espera que llegue de la nada las bendiciones? Amén. Si uno no se sujeta a Dios, si uno no es humilde con el Señor, nosotros tenemos que aprender, tener esa humildad de buscar el rostro del Señor en la oración. A todos nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque no somos una persona consciente en esto de leer la Escritura. No somos una persona de entregarnos, no somos una persona capaz de humillarnos delante de Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo quiero compartir también con ustedes el capítulo 6 de San Juan, capítulo 3, el versículo, todos lo conocen, yo sé que todos los conocen. Alguna vez lo han escuchado, que lo predican los pastores en la iglesia. El capítulo 6, versículo 16, hay una palabra poderosa y tenemos que entenderlo, tenemos que agarrarlo para nosotros. La palabra del Señor dice así en el capítulo 3, versículo 16, todos lo conocen, yo sé que sí. Dice la palabra de Dios así, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué importante es eso. El Señor nos envió, de tanto que ama a su pueblo, envió a su Hijo, a Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, como dice la palabra. Si su pueblo se humillara, la tierra sería bendiciones. Y refiriéndose usted y yo. Yo le voy a hablar un poquito de Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo del Egipto, de la esclavitud, él batalló, sufrió con el pueblo. ¿Por qué sufrió? Porque el mismo pueblo murmuraba, hablaba mal de él como siervo de Dios. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestros pastores, con nuestros hermanos. No tenemos temor del Señor. Muchas de las veces nosotros nos creemos más que los pastores. Como que si supiéramos todo. Y muchas de las veces hay mucha persona que conoce mucho de la Escritura, sabe de la Escritura, pero no se humilla hacia el Señor. Qué importante es que usted se humille delante del Señor Todopoderoso y entregue todo lo que usted sabe, todos sus problemas,
todos sus errores para que el Señor lo haga libre. Amén. Qué hermoso es entregarse al Señor, qué hermoso es, porque la palabra del Señor mismo dice que el testimonio de nosotros, el espíritu de uno, como tú vives, se sabe quién eres. Eres hijo del diablo. Si tú eres un hijo del diablo, tu testimonio, da el testimonio quién eres tú en nuestro caminar. La abundancia del corazón abre la boca, ¿verdad? Es lo que hablamos nosotros. Es lo que decimos nosotros. Si mi pueblo se humillara, sería sano su tierra. El Señor nos enseña, cuando nosotros somos humillados, la forma de vivir, la forma de caminar, la forma de hasta de platicar con nuestros amigos. Así es la forma que el Señor nos hace limpio, nos hace una nueva criatura, dice la palabra. Pero el pueblo se tiene que humillar. El pueblo tiene que buscar el rostro del Señor. El tiempo ha sido malo. Si ustedes no se han dado cuenta, cuántas personas, desde que empezó coronavirus, y a lo mejor ustedes tuvieron amigos y fallecieron por coronavirus. Fallecieron porque muchos de nosotros, yo lo digo por mí, porque yo escuchaba de las personas, yo no creo en esa enfermedad. Yo no sé esto, no, a mí qué me va a hacer. Pero muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese temor de respetarlo. Si en realidad existió el coronavirus y estas personas jugaron con esto y mira hasta dónde están ahorita. Ni se arrepintieron, ni se entregaron con el Señor. ¿Y dónde están? Aleluya. Qué importante es ser un pueblo humillado delante de Dios. Y humillarse es buscar al Señor en oración, leer la palabra, tener el conocimiento de la palabra. Muchos de nosotros a veces como cristianos no nos sabemos ni un versículo de la Biblia. Santo. Y aún así nos creemos y queremos comernos todo el mundo de enseñarle la palabra de Dios y no sabemos nada. No estamos sujetos a la palabra del Señor. Moisés cuando sacó al pueblo del Egipto, él batalló. Y el mismo Señor dijo, si vienes tú a mí, nada es fácil, vas a tener aflicciones aquí en la tierra. Y más para los que buscamos al Señor Jesucristo, tenemos aflicciones. Porque es una lucha tremenda, es una lucha a diario. Hay muchas personas que batallan con su vida, pero porque no han sabido humillarse, no han sabido abrir su corazón en el Señor. Yo quiero dejarle un ratito esto a mi hermana, a ver qué opina acerca de esto de humillarse delante de Dios, hermana. Pues es algo acerca de, estaba leyendo aquí un poquito. Esto es una palabra que ha redarguido en los corazones de, muchas veces a mí me impactó esta palabra, porque cuando tú te das cuenta que Dios es un Dios soberano, que hizo los cielos y la tierra y que aparte de todo de toda su grandeza y de todo su poderío que Él tiene, se tomó el tiempo para enviar a su unigénito Hijo para que a nosotros pudiéramos tener una salvación. Entonces podemos ver por medio de las Escrituras que realmente el pueblo, la gente que dice buscar a Dios, necesita humillarse delante de un Dios tan poderoso, porque a veces queremos las cosas fáciles, ¿verdad? A veces cuando llega el tiempo malo, cuando ya no hay salida, cuando no hay solución, venimos delante de Dios y le reclamamos y le decimos, tú, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué pasa esto y esto otro? Pero a Dios no se le cuestiona porque por eso Él es Dios soberano, Él es Dios omnipotente, Él es Dios omnisciente, Él es el creador de esta tierra, el creador de los cielos, dice las Escrituras. Entonces, ¿cómo no vamos a rendirnos delante de Dios? ¿Cómo no? Yo un día que escuché esta palabra me impactó mucho y ahora ya aprendí, ¿verdad? Todos aprendemos en el paso del tiempo que Dios, aquí es una parte donde Dios hizo un pacto con Salomón, cuando está hablando acerca de cuando Salomón construye el templo que David no pudo hacer, pero lo hizo Salomón.
el Señor había dicho, tú no puedes construirme un templo porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón, él lo va a construir. Entonces me impacta porque ahí más adelantito en el 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y esto es lo que dice. Dice, es lo que estamos viviendo hoy en día, como decía el hermano. Dice, si yo cerrara los cielos, porque Dios puede hacer todas las cosas. A Dios nadie lo puede cuestionar, Él puede hacer lo que quiera, Él es Dios. Le dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, como que le hace una pregunta y luego él mismo le sigue diciendo, y si se humillare en mi pueblo, sobre lo cual mi nombre es invocado, y orare, dice, y orare y buscare mi rostro. Y mire, es una palabra tan poderosa. Dice, si yo hiciera todo esto, lo que estamos viviendo, la pestilencia que estamos viviendo, ya hay muchas cosas, hay terremotos, hay eso tremendo que está pasando allá para Texas, ese frío terrible que no lo había visto. Yo casi tengo 20 años por aquí, yo nunca había visto eso, eso tan frío como ahora. Entonces, hermanos, vemos que hay muchas cosas. Vemos que están pasando muchas cosas. Dice, pero si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, fíjese lo que está diciendo. Si mi pueblo está hablándole a los cristianos prácticamente, a los que dicen ser cristianos, pero a Dios no se parecen. Mira, hermano, a mí esta vergüenza a veces me da decir que soy cristiana, porque a veces volteo a verme a mí misma y digo, pues, te falta mucho para parecerte a Cristo. Y el cristiano debe parecerse a Cristo. Y yo un día observaba y me llené de tristeza, mi corazón se llenó de tristeza. Yo regresé de la iglesia y dije, Señor, no hay nadie que se parezca a ti. Nadie, porque hay mucha maldad en el mundo. Está rebasando los límites de Dios la maldad. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, necesitamos invocar el nombre de Jesucristo y orar a Él, dice, y buscar en mi rostro. Necesitamos buscar el rostro de Dios. ¿Cómo? Doblando nuestras rodillas, hablando con Dios, diciéndole que lo necesitamos. Que los necesitamos. Y dice, ahí entramos todos, mire, dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios. Si se convirtieren de sus malos caminos, y también los que están en la iglesia que están con caminos equivocados, dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya, Santo es Dios para siempre. Es una palabra con mucho peso. Dice, todo lo que le explica Dios a Salomón, le dice, ahora vivimos tiempos peores, hermanos. Peores, hermano Lucio, estamos viviendo peores tiempos. La gente quiere aprobar todas las cosas que ellos creen que está bien, pero conforme a las escrituras no está bien. Conforme a las escrituras, conforme las reglas que Dios nos puso en esta tierra, conforme a esta palabra. Pero dice, regrésense, o sea, no hay problema. Mientras tengamos vida hay esperanza. Amén. Mientras tengamos vida podemos inclinarnos delante del Dios que todo lo puede. Podemos decirle, Señor, perdónanos. Amén. Y buscar su rostro, como dice el hermano, cuando siempre. Esto no es de cuando estamos en el hospital y ya no hay salida, o te dijeron que tienes un cáncer o que tienes una enfermedad terminal y ya no hay salida para ti.
no es ese el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo ahora, porque Él quiere perdonar nuestros pecados. Amén. Y sanar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nosotros, nuestras familias. Porque sanar la tierra, ¿qué? Si la tierra no está enferma, hasta las que se enferman las gentes. Amén. Nosotros necesitamos ser perdonados, humillarnos delante de Dios, creer que Dios nos puede perdonar. Y Él dice que nos perdonará y sanará nuestra tierra. Y dice, y ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Estaba hablándole del templo. Pero ahora, hermanos, los templos muchos los han cerrado. Pero usted no busque un templo, usted busque un lugar donde usted se pueda arrodillar. Es importante ir a la iglesia, sí, porque la Biblia dice, pero ahora estamos un poco restringidos por todo lo que estamos viviendo. Pero usted no deje de buscar a Dios, humíllese delante de Dios, pídale perdón. Yo siempre que entro, cuando entro, hermano Lucio, en la oración, cuando vengo delante de Dios, cuando alguien quiere una oración, yo siempre entro pidiendo perdón por mí. Y la gente va a decir, pero yo estoy pidiendo que tú ores por mí, sí, pero yo tengo que estar bien delante de Dios para poder orar por los demás. Amén. Amén. Y nosotros fallamos a cada momento, aunque nos cuidamos, aunque tratamos de ser fiel, fallamos siempre porque somos humanos, porque vivimos en esta carne todavía. Pero somos gente que caminamos hacia la perfección. Y un día vamos a ser perfectos cuando estemos delante de Dios, cuando ya tengamos un cuerpo diferente, hermano. Es lo que dice nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Que lo busquemos. Y yo le estaba diciendo de que acerca del pueblo se tiene que humillar delante de Dios. Y qué importantes son los temas que mi hermana tocó. Porque el pueblo muchas veces sabemos que estamos mal delante de Dios, sabemos que estamos enfermos, y aún así no queremos reconocer nuestros errores y arrodillarnos delante del Señor y decir, Señor, perdóname, perdóname. En la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 6, nos enseña también aquí algo, ¿no? Que es muy importante para nosotros, los que somos espirituales, los que somos hijos de Dios, porque la palabra misma es la que da el testimonio de nosotros que somos hijos de Dios. Porque dice la palabra aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y muchas de las veces nosotros como hijos de Dios, que ya nos entregamos, nos bautizamos, pero dejamos a un lado la comunión con nuestros hermanos, dejamos la comunión con los nuestros, con nuestros hermanos en la sangre, con nuestros hermanos espirituales de la iglesia, nos alejamos de ellos. No queremos buscar lo que es espiritual del Señor. Dice la palabra, y luego de allí nos brincamos al versículo 16, también dice, porque el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y qué importante es esto. El pueblo tiene que entender el tiempo es malo, el tiempo es feo, y dice la palabra que aún todavía faltan muchas cosas por venir. Y ya lo estamos viviendo hoy, pero el pueblo tiene que arrodillarse, el pueblo tiene que buscar más a Dios. No nomás los domingos, no nomás entre semana que si tiene servicio. No, esto es el diario vivir. Sí, amén. Había un hombre tan importante, ¿no? Que es maestro, ¿no? De la palabra, y eso se encuentra también en el mismo capítulo 3. Este maestro que se llama Nicodemo, ¿saben a quién fue a preguntarle al Señor Jesucristo? Le dijo, Señor, dice, ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? ¿Y sabes qué le dijo él? Tienes que arrepentirte y volver a nacer. Muchos de nosotros creemos, pero ¿cómo es que volver a nacer? Yo siendo tan viejo, yo siendo tan... ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre, no? Pero el Señor no se refería a eso. Volver a nacer es entregarte totalmente para Cristo. Así es entregar tu vida para el Señor. ¿Por qué?
Porque eso es lo que el Señor dice, que cuando tú te entregas a Él, eres una nueva criatura. Fíjense cómo dice la palabra, eres una nueva criatura y te da la potestad de ser hecho hijos de Dios. Sí, es precioso eso. Pero el pueblo se tiene que humillar, el pueblo tiene que entregarse a Cristo. Qué hermoso es cuando usted es hijo de Dios y anda buscando al Señor diario, porque esto es lo que nos enseña la palabra, el diario vivir, la comunión con nuestro Señor. Mira, hay un hombre tan grande, yo le digo tan grande, que fue un discípulo hermoso porque nos enseñó muchas cosas, el apóstol Pablo. Él hasta el último momento de su vida, él vivió amando al Señor Jesucristo. Así es, amén. Es un ejemplo tan enorme que yo les puedo decir que hay que imitarlo, porque él mismo dijo, imítame a mí que yo imito a Jesucristo. Y qué hermoso es hablar cuando tú tienes una plena seguridad, hermoso que le estás sirviendo a Jesucristo. Porque yo no voy a poder hablar de mí porque lo de mí no sirve, pero es importante cuidarme yo y dar el testimonio, porque de qué sirve que yo esté hablando si no estoy dando un buen testimonio, si no estoy enseñando lo que es. Como dice la palabra, que mi espíritu da el testimonio de que yo soy un hijo de Dios, viviente. Santo, El pueblo se tiene que humillar. Amén. Mi hermana Argelia tocó algo ahorita, algo muy bonito también, que a mí me gusta y siempre lo ha hecho, ella siempre lo ha demostrado, en todo el tiempo. Cuando ella siempre está orando por alguien, ella primero se sujeta al Señor Jesús. Primero se mete en la oración y eso es un buen ejemplo. Como hijos de Dios, uno tiene que sujetarse al Señor primero, entregar su vida primero, de estar limpio. Porque dice la palabra que sin mano limpia nadie verá al Señor, ¿verdad? Una mano limpia, ahora sí, una mano limpia puede tomar lo más hermoso, lo más apreciado que es esta palabra. Una mano limpia. Ahora dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante es. Y lo de la hermana siempre lo he visto. Cuando está orando por alguien, ella primero se pone de rodillas primero. Y así tiene que estar haciendo el pueblo. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se entrega totalmente para el Señor. Hoy en día mucha gente dice, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Pero su testimonio no se parece. Su testimonio está tirado a la basura. Es triste. Su testimonio habla como es. Muchos de nosotros podemos hablar muchísimas palabras hermosas, pero si tu testimonio está para la basura, está dando un mal ejemplo, ¿cómo vas a decir que eres un hijo de Dios? Es tremendo. Qué hermoso es amar al Señor y humillarse, porque el Señor viene pronto por usted y por mí, pero tenemos que humillarnos. Tenemos que entregarnos en nuestras vidas, darle total tu vida, tu familia, ponlos en la mano del Señor. Muchas de las veces nosotros no queremos entregar nuestra familia, no nos queremos entregar nosotros, pero sí queremos la bendición, estamos esperando con los brazos llenos, que yo quiero todo para mí, pero ¿qué estoy dando para el Señor? Nada. Así es, santo. Qué hermoso es amar al Señor, buscarlo de corazón. Hoy en día muchísima gente batalla porque no ha podido comprender la palabra del Señor, no ha podido entender la palabra del Señor. Yo en esta semana he estado platicando con personas en mi trabajo, les digo, busca al Señor Jesús. Él va a hacer una diferencia en tu vida. Sí, amén. Muchos dicen, es que yo tengo esto, yo batallo con mi vida personal. Le digo, pues nada es fácil, muchacho, busca a Dios. Así es, amén. Aunque estemos batallando, aunque nos esforcemos, le digo, tenemos que buscar a Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios. Como hijos de Dios batallamos, porque también, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. Y más cuando buscamos de Dios, vienen esas luchas, porque tenemos a un enemigo, que es enemigo de Cristo y es enemigo de todos nosotros los cristianos. Los hijos de Dios. Y ese demonio no nos deja ser libres. ¿Pero por qué? Porque nosotros no nos humillamos, no buscamos el rostro del Señor Jesús. A mí me sorprende mucho el Señor cuando Él siempre sanaba a los ciegos, Él sanaba a los paralíticos, Él sanaba a las personas que pasaban por allí sin esperárselo, y el Señor llegaba allí y los sanaba. Y el Señor siempre hacía algo, aunque había muchísima gente enfermas, gente que necesitaban de la sanidad. ¿Saben qué hace Él? Siempre, primero,
lo primero era irse al Monte de los Olivos, a hablar con su Padre. Es un ejemplo tan hermoso que él, siendo hijo de Dios, él iba y hablaba con su Padre en la oración. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Nada. Parece que es más fácil estar mirando en la novela, estar perdiendo el tiempo con nuestros teléfonos. Hoy en día es lo que más está arruinando el pueblo de Dios. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y no queremos soltar ni el teléfono, queremos estar allí en las predicaciones, mirando cosas que vienen en YouTube, en Facebook. Queremos estar perdiendo tiempo y no limpiar nuestro ser, no entregarnos totalmente a Cristo. Santo Dios. El pueblo necesita humillarse delante de Dios, porque el tiempo es malo, la vida es corta, pero saben que tenemos a un Cristo que nos perdona nuestros pecados y nuestros errores. Amén. Pero tenemos que buscarlo. Y yo me alegro con las personas que he visto la diferencia en los cambios de su vida cuando ellos se sujetan al Señor y se entregan y se arrodillan al Señor. Hay que pagar un precio, ese precio cuesta, nada es fácil, pero tenemos que ser humillados, tenemos que entregar a nuestra vida al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros llegan los domingos y nos queremos ir en diferentes lugares y a veces hasta nosotros tenemos esa tentación, pero ¿sabes qué? Es más fácil de ir a pasear, de ir a otros lugares, de buscar el reino del Señor. Hay una palabra que dice también, busca primero el reino de Dios y toda su justicia vendrá hacia ti, pero primero que tienes que buscar el reino de Dios. Muchos de nosotros no queremos nada con eso, no queremos saber de Cristo. Es más fácil irnos a lugares que nos gusta. Por ejemplo, hay mucha gente que les gusta ir al bar, a tomar, a fumar droga. Es más fácil de irnos a otros lugares que ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo no anda en Dios. Muchos de nosotros como hijos de Dios conocimos al Señor, pero nos salimos, nos fuimos fuera, lejos del Señor. Nos alejamos de su presencia, nos alejamos de su casa. Santo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca pudimos entender lo que el Señor nos ofrece aquí. Y en el versículo del capítulo 3, del versículo 16, que nos habla tan hermoso el Señor en Juan 3:16, que es algo que yo quiero que el pueblo del Señor se sujete, que se agarre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es amén. Esta palabra es una palabra poderosa. Usted lo ha escuchado muchas veces, pero el pueblo tiene que ser humillado. El pueblo tiene que entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegro al estar aquí siempre con mi hermana Argelia en los domingos porque soy bendecido. Estoy en la presencia del Señor y aunque somos pocos en las reuniones, siempre la presencia del Espíritu Santo está allí. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo aprendió a humillarse, el pueblo aprendió a sujetarse del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Yo miro las bendiciones de acá de mi hermana Argelia con su esposo. Él siempre está aquí ayudándonos. Hoy tuvo que trabajar, pero aún así yo sé que se goza el varón de Dios. Y hemos sido bendecidos porque el Señor está tratando con él. Y somos bendecidos por la medio de la alabanza, las prédicas que han dado. Y ahí estamos mirando ese fruto. Por si yo le hablo del fruto del Espíritu de Dios. Amén. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de que somos un hijo de Dios. Amén. No te canses en buscar a Dios, porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú te humillas, el Señor te escucha, dice. Amén. La Biblia dice que Él te escucha, y yo estaba viendo ese pasaje tan precioso que le estaba hablando el Señor a Salomón, y hoy nos habla a nosotros. Vengamos delante de Dios, busquemos a Dios, no nos cuesta nada buscar a Dios. Son 24 horas diarias que Dios nos regala todos los días. Cuando respiramos, a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por el respirar. Amén. Pero ahora que con tanta enfermedad que ha habido, y he podido ver a la gente que duerme con los respiradores, que necesita el oxígeno, que compran los tanques de oxígeno, yo digo, Señor, gracias, porque ¿cómo es posible que anden comprando el aire que tú nos das?
de gracia, o sea, tú nos los regalas y nosotros lo podemos respirar. Señor, gracias. Y no te preocupes si fallaste, todos fallamos, todos nos equivocamos, aún los que servimos, Este es un caminar de gente que sirve, pero una gente que se equivoca, una gente que falla, una gente que trata de ser fiel, pero tal vez no sea el mejor, pero trate de ser fiel. Y es lo que Dios quiere. Yo he visto la mano de Dios moverse cuando he tenido necesidad y he venido y le he dicho, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Estas son las ofrendas delante de Dios. Amén. La gente piensa a veces que las ofrendas son dinero, pero hay más allá que el dinero. El dinero lo necesitamos porque necesitamos comprar cosas y todo cuesta. Pero la ofrenda delante de Dios es un corazón dispuesto. Un tiempo que tú le des a Dios, un espacio para Dios. Esa es tu ofrenda mejor vista delante de Dios. Porque cuando venimos y nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a escuchar. ¿Cuándo? Siempre. Pero necesitamos reconocerlo. Si nos equivocamos, como hizo David, si usted se va, ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero hablarles acerca de esto. En el Salmo 51 usted ve cómo David dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que tenía conforme el corazón a Dios, pero no es porque hacía todas las cosas bien, tenía un corazón conforme al Dios, sino porque David sabía que cuando uno se equivocaba, uno tenía que venir y pedir perdón. Y en estos tiempos hagamos como David. No importa si fallaste, si te apartaste, si hubo puertas que se te cerraron y pensaste que Dios se había ido de ti. Dios nunca se va a ir, porque Él te eligió. Él dio su vida, Él pagó un precio, un alto precio pagó el Señor por tu vida, para que tú tengas. Dice, si la misma Biblia nos dice, si fallamos, no te preocupes, dice, abogado tienes, o sea, ven con el Señor, dice, y confiésale tus pecados y se serán perdonados, como hizo David. David se equivocó. David, en este Salmo 51 vemos el arrepentimiento de David cuando se allegó a Betsabé y era la esposa, era la mujer de uno de sus generales y lo puso enfrente para que lo mataran y maquinó, hermanos, David tantas cosas. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, maquinó tantas cosas, hermanos, en su cabeza. Pero cuando el profeta llegó y le dijo, ¿qué harías tú como rey si un hombre que solo tiene una oveja y el otro tiene muchas y viene y se come la del hombre que nada más tenía una? ¿Tú qué piensas que merece ese hombre? Y David dijo, la muerte. Fíjese lo que dijo David, la muerte. Y le dijo al profeta Natán, le dijo, el tal hombre eres tú, porque teniendo todas las doncellas del reino, pusiste tus ojos en la mujer de tu general y lo mandaste a matar. Lo pusiste enfrente para que lo mataran. Hermanos, pero David se humilló delante de Dios. Vemos en el capítulo, en el 51 y el 17, donde le dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira, hermano, David sabía que si tú te humillas delante de Dios y te quebrantas y le dices, perdóname, Señor, porque he hecho lo malo delante de tus ojos, porque me equivoqué. Dice, y David empieza a pasar ese proceso, hermano, donde Dios lo restablece otra vez. Dios lo restablece, Dios lo perdona. Por eso te digo, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de humillarnos delante de Dios, para que Dios sane nuestra tierra, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros primos, nuestra gente que a veces la vemos tan perdida, hermanos. Yo a veces cuando me meto al Facebook a ver a casi
allá un día estaremos delante de Dios. Un día estaremos todos. La Biblia dice que no habrá quien se libre del juicio que vendrá. Y un día vendrá el juicio. Y entonces Dios nos buscará cada quien según nuestras obras. Es tiempo de enderezar el camino. Amén. De venir a Dios y ver las cosas de diferente manera. De ver que ya no estamos haciendo mal por mal. Que hay mucha maldad. Que la maldad se ha levantado en el mundo. Usted no ha visto que hay gente que se enoja con usted y usted dice, pues, ¿quién sabe qué le habré hecho yo? Pero es la maldad de otros que están detrás, hermanos. Y así la maldad se ha multiplicado tanto. Busquemos a Dios. Amén. Vengamos al arrepentimiento. Pidamos perdón como lo hizo David. Humillémonos como le dijo a Salomón el Señor. Si mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Santo es el Señor. Todos queremos que nuestra tierra sea sanada, que nuestros familiares sean sanos, que nuestros hermanos que se apartaron de Dios puedan volver al camino. Amén. Hermanos. Amén. Que nosotros los que estamos sirviendo podamos ser puertas abiertas, podamos ser restauradores para el reino, podamos ser gente hospitalaria, podamos ser gente que le dé un bocado de comer, que podamos ser gente que ayuda al prójimo, que ama al prójimo como a sí mismo. Aleluya. Estamos contentos en este día, bendecidos por estar aquí sirviendo a nuestro Dios, por estar viendo la mano de Dios moverse a nuestro favor, a pesar de que a veces las cosas parecen estar más chuecas. Dios tiene el control de las cosas. No te desanimes, no te desanimes porque tu milagro no llega. Pues acuérdate, humíllate delante de Dios y Él oirá desde los cielos y Él dará tu milagro. Pues a todos les contestó. Yo he podido ver que Dios no se queda callado, que Dios siempre contesta. Habacuc, cuando estaba en esa tremenda queja, que ya se había enojado, Habacuc estaba enojado ya se estaba quejando, pero aún más, sin embargo, Dios le contestó y le dijo, aunque tardare, me encanta esa palabra, aunque tardare tu promesa, ciertamente llegará. Santo. Espérala, le dijo el Señor. Amén. Amén. Y así te dice a ti el Señor, espérala porque llegará. Pero humíllate delante de Dios, búscalo y dile, Señor, tú dijiste, así dile, tú dijiste que si yo me humillaba delante de ti, que si yo buscaba tu rostro, tú oirías desde los cielos y sanarías mi tierra. Sana a mi hijo, sana a mi hermano, sana a mi esposo, sana a mi esposa, sana a mi amigo que está enfermo y lo amo y necesito que sea sanado. Amén. Señor. Amén. Pero busquemos a Dios. Busquemos a Dios, arrepintámonos de lo malo que hagamos todos los días, porque todos los días fallamos delante de Dios, pero el pueblo necesita humillarse delante de Dios. Amén. Necesitamos, como dice el hermano, no buscar a Dios cuando estamos enfermos, buscarlo siempre, estar agradecido, decirle, me arrepiento, Señor, si te he fallado, perdóname, restáurame, vivifícame. Amén. Después de esta pandemia, yo estoy sirviendo a Dios, porque después de esta pandemia va a venir un avivamiento para la iglesia. Amén. Amén. Yo estoy segura que ya hay avivamientos porque he visto la mano de Dios moverse. Estoy agradecida con Dios porque estuve orando por una muchacha, hermano, que estuvimos orando, que me habló para que Dios le diera un divorcio que estaba de hacía muchos años escondidos. Y le dije, ya he ido muchas veces y no me quieren firmar los papeles. Le dije, ve ahora. Pero primero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué tienes que hacer? Meterte con Dios primero y luego hacer lo que tú tengas que hacer y Dios te dará la victoria. Amén. Y estoy gozosa con Dios porque me habló y me dijo, firmé los papeles, todo está listo. Le doy la gloria y la honra a Dios porque son cosas que solamente Dios las puede hacer a su tiempo. Amén. Y cuando Él quiera. Dios le bendiga a mis hermanos allá en Radio Júbilo. Bendigo a mi hermano Lucio por este mensaje precioso, que espero que mis hermanas lo estén oyendo, porque
están enfermas, pero pienso que pueden oír esta transmisión, por eso transmitimos este día. Dios le bendiga a mis hermanos allá en Radio Júbilo, a mis hermanos que nos escuchan, a las familias, a la familia de Radio Júbilo. Bendiciones, hermano Josué. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Lucio. Bendiciones para todos ustedes y nos vemos pronto. Estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes todos los días. Oramos para que esa radio funcione a un 100%, más allá de lo que Dios quiera dar, y que mis hermanos tengan salud y tengan fe para seguir adelante en ese ministerio tan grande que Dios les puso en sus manos. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Esto fue para la gloria de Dios y seguimos orando. Ahorita vamos a parar la transmisión, pero vamos a seguir orando detrás del teléfono, detrás de las cámaras, por ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos vemos pronto. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos.